Buenas noches, Caro Cruz. Y este Caro Cruz es del jueves. Aquí estamos con ustedes. Qué bueno que Dios Padre, el Todopoderoso, nos permite poder volver a penetrar, estar ahí en sus hogares y que ustedes pues nos den su complacencia para ello. La verdad que han pasado algunas cosas importantes esta semana. El pasado jueves estábamos sumamente preocupados, muy preocupados, porque el Congreso de la República había sido militarizado. Ustedes recordarán, en el día de ayer se produjo la desocupación del Congreso. Se desmilitarizó el Congreso ayer. Es decir, que casi volvemos este jueves con la misma situación. No obstante las advertencias, los reclamos de toda una sociedad pidiendo que cesara la ocupación militar del Congreso. Pero qué bueno, ayer finalmente, y ahí vemos en pantalla, pues a lo que nos referimos. Desde el lunes primero, o sea, esta semana, 1 de junio, las voces que se levantaron demandando del presidente de la República la desocupación del Congreso fueron casi general, por doquier. Y en el día de ayer, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, pues tuvo que pronunciarse públicamente a esos efectos también. Ayer miércoles, el martes en la tarde también, y finalmente entonces, ayer miércoles, se produjo la desocupación del Congreso a nivel militar. Debo ponerle excusa a Fernando Ramírez. Fernando inscribió su candidatura a senador, precandidato a senador por la provincia de Elías Piña y va a dar la pelea allí. Elías Piña debe valorar esta propuesta que le está presentando el Partido de la Liberación Dominicana, la propuesta de Fernando Ramírez como candidato a senador. Y nosotros esperamos, siempre con el favor de Dios, que el pueblo de Elías Piña le dé la oportunidad a Fernando Ramírez. El actual senador ya está bueno. Ya está bueno. Es más, debió salir en el 10. Debió salir en el 16. Fernando en el 16, 2016, Fernando Ramírez inició una campaña sumamente interesante en Elías Piña, pero la reelección por reelección que se ejecutó en el año 2016 para poder posibilitar la reforma a la Constitución del año 2015 para que el presidente Medina se presentara en el 16. Eso frustró la aspiración de una gran parte del pueblo de Elías Piña, que ya veía en Fernando Ramírez en el 2016, pues la opción que iban a preferir. Pero todos los que aspiraron a senador o senadora en el Partido de la Liberación Dominicana dieron truncas esas aspiraciones por el acuerdo político que repostuló a la totalidad de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana.
Entre ellos, al de Elías Piña. Así las cosas. Entonces, si Fernando faltaba algunos jueves acá, imagínense ahora, porque él faltaba por todos sus compromisos en Santiago, pero resulta que ahora le agrega a su agenda una campaña electoral que deberá llevar a cabo para que el 6 de octubre los PLDistas y los simpatizantes del PLD y toda la parte del pueblo que él pueda conseguir, porque es con el padrón de la Junta Central Electoral, voten por él. Así que vamos a excusarlo. Vamos a entrar en materia luego de esta pausa, la pausa que vamos a hacer ahora, nuestra primera pausa, para que entonces nosotros podamos conversar con ustedes sobre cosas importantes que debemos transmitirles. Vamos a la pausa, señor director, y a ustedes les pido que me esperen ahí, un poquito de paciencia, vemos los consejos comerciales y entonces volvemos con ustedes. Bueno, yo quiero compartir una inquietud que le hablábamos esta mañana en el programa Tomando el Pulso, programa radial que transmitimos por Rumba 98.5 FM y Radio Real 1310 AM en La Vega. Hay una retransmisión de ese programa en Puerto Plata a las 6 de la tarde por La Arena 92.5 FM. Programa que producimos y conducimos conjuntamente con la periodista Adelaida Martínez y el comunicador Michael Ecleto. Y hablábamos esta mañana, de los precios en muchos artículos de consumo masivo, de cómo fluctúan, varían los precios en diferentes centros comerciales. Hay un colmado que le vende a usted a un precio, por ejemplo, 1 litro de leche. De esa leche que nosotros compramos, le voy a hacer la publicidad. Nosotros compramos 1 litro de leche Lista Milk. Señores, hay establecimientos donde usted lo compra en 50 pesos, 49 pesos. Pero usted va a otro colmado y le cuesta 80. ¿Y cómo es eso? Es más, peor aún, 10 pesos más. Le cuesta 90 pesos. Productos comestibles que le varían de una manera impresionante entre un colmado y otro. Algunos de los oyentes que llaman al programa Tomando el Pulso dicen, es que depende del sector. Yo, por ejemplo, no me quiero mudar de mi barrio, porque si me mudo de mi barrio a un sector de gente de algo más de mayor nivel económico, pues entonces el precio en ese lugar, en ese sector, es más caro que el de mi barrio. Porque entonces te venden según el sector en que tú vives. Si es un sector de clase media alta, vas a comprar carísimo lo que en un barrio compra mucho más barato. Ok, y yo les pregunto, ¿y los productores o mayoristas, cómo le venden el precio de la leche al que vive allá por mi barrio, en mi casa materna, allá en Los Minas? ¿Cómo se la venden a Esteban? ¿Y cómo la venden entonces al que vive en Piantini? No, mi hermano, ¿ustedes saben qué es lo que pasa? Que aquí no hay control de precios. ¿Ustedes saben qué es lo que pasa? Que las autoridades no protegen al consumidor. Que estamos así a la briandina. Y que aquí
los comerciantes inescrupulosos que pretenden ganar mucho más de los rango razonable de ganancias, hacen lo que les da la gana. Y el consumidor, bien, gracias. Esa es la realidad. ¿Y las farmacias? ¿Y las farmacias? Son precios oscilantes, pero de manera abusiva contra la gente. Usted es pobre, usted gana poco dinero, no se enferme, no se enferme, porque el problema no es solo que usted se enfermó y que no puede comprar los altos precios que le ponen a los medicamentos y también la misma fluctuación, medicamentos con diferencia hasta de 300 pesos. Una medicina de 990 pesos en una farmacia, 1.360 en otra. Y el control de precio y la protección al consumidor, ¿dónde está? No existe. No existe. Esa es la realidad. Y es verdaderamente preocupante esto. Cuando estoy transitando en los barrios de Santo Domingo Este, ahora, en la noche, señores, los apagones de una manera abusiva también, y hay que decirlo. ¿Dónde está la explicación a esto de los apagones? Ok, ya están diciendo que son apagones financieros, pero explíquenlo, porque lo que se está hablando, lo que se está diciendo, no es algo oficial. No es algo oficial. Y la verdad es que la impotencia con que los dueños de colmados, de pulperías, que no aguantan meterle mano a una planta para sostener el negocio con apagones de 8 y de 12 horas. El salami se daña, el queso se daña, el jamón se daña, porque necesitan refrigeración permanente. Si no, le sale arriba, le sale una especie de capa y de líquido baboso que lo va dañando. Y entonces son pérdidas. Los pequeños negocios asfixiados con esto de los apagones, y no hay una explicación a los apagones, ni tampoco una mejoría, porque tienen ya varias semanas en esta situación. Y eso es preocupante. Preocupante, porque si se agarra y usted habla y dice, bueno, pero las plantas de emergencia, para poder darle electricidad a los freezers, les cuento, entonces viene un problema. Les viene un problema. ¿Ustedes saben cómo está la gasolina? En las nubes. En las nubes, a más de 200 pesos. Y el gasoil, por ejemplo, el combustible que nosotros usamos, 188 pesos. A ley de 11 pesos y pico, para estar en 200 también. Y la gente está quejándose.
la gente se está quejando, y mucho. Entonces, lo de los apagones, las autoridades tienen que responder. Miren Punta Catalina. Ustedes saben el dineral que se gasta todavía en Punta Catalina. Y yo digo gasto a propósito, no estoy hablando que se invierte. La inversión fueron sus costos y todo lo que, los 3.000 millones. Eran 1.900 millones, creo que eran. Punta Catalina pasa de 3.000 millones, pero se gasta muchísimo dinero. ¿Ustedes saben en qué? En publicidad, en diciendo que Punta Catalina es la panacea, la solución. Pero resulta que hay gente que ya está diciendo, pero ven acá, después que empezaron a hacerse las pruebas de Punta Catalina, la termoeléctrica de Punta Catalina, después que se empezaron a hacer esas pruebas, hay más apagones. Es más, llegaron los apagones en lugares donde habían circuitos de 24 horas. Circuitos de esos privilegiados que han ido ampliándose de sur, de este, lo han ido ampliando y de norte. Y esto hay que decirlo, por si acaso se le está olvidando a alguien, porque nada más no puede ser los temas de que la reforma, vamos a hablar de eso en el próximo segmento, porque hay que tratarlo, está ahí, pero no puede ser eso nada más. Como no deben estar nada más muchos de los que tienen responsabilidades de gobierno inventando, politiqueando y no atendiendo sus cartones. ¿Ustedes creen que aquí debiera estar hoy, día 4 de julio, por cierto, día de la independencia de los Estados Unidos de América? 4 de julio. Debemos estar hablando de reforma. Debe estar hablándose en este país de reforma a la Constitución. Que se me quedó, yo la iba a traer otra vez, la Constitución, en este día, la iba a traer para leer el artículo 124. Voy a ver si lo consigo en la pausa, para leérselo. Por algunos disparates que están hablando con relación a la Constitución, a su transitorio número 20 y al asunto de hablar de habilitación del presidente Medina, eliminando el transitorio 20, y vamos a aclarar algunos puntos sobre eso. Pero nada más no puede ser ese tema, como les decía. No puede ser ese tema nada más. Hay que atender a los barrios, a la ciudadanía, con el tema de la desprotección que tiene la gente. La gente está desprotegida. Y usted mete más de 2.000 efectivos militares durante 9 días en el Congreso de la República con un embuste, con una mentira de que al Congreso lo iban a asaltar. Mentira. Mentira. Y una campaña perversa contra el país a nivel internacional, porque el auge del turismo en la República Dominicana en los últimos 10 años, más de 10 años, el auge del turismo indetenible, casi 7 millones de extranjeros, de turistas visitando a la República Dominicana, y eso hay que pararlo y hay que frenarlo. Y una campaña contra nosotros, y le presentamos, ayudamos con las imágenes de un Congreso militarizado, como si en República Dominicana
se estuviera en guerra o hubiera una amenaza terrorista. ¿Y eso ayuda a la imagen internacional de la República Dominicana? Claro que no. Claro que no. Entonces, esas son las cosas que se han estado descuidando también. En un momento pensé, y con esto nos vamos a la pausa, en un momento pensé que hoy, jueves, cuando llegara la hora de las 7 de la noche, íbamos a estar o escuchando al presidente de la República, o ya había hablado, o diciéndole a ustedes, cuando concluya este programa a las 8 de la noche, va a hablar el presidente de la República. Pensé eso en un momento, porque el rumor fue fuerte de que el presidente hablaría inminentemente hoy. Y cierro este segmento con la siguiente reflexión. Hablar, ¿para qué? Para lo de informar al país político, a toda la sociedad dominicana, que él respetará su palabra, que va a honrar su palabra, comprometida con los dirigentes del PLD, comprometida con el país, porque le habló al país también cuando aceptó lo de repostularse nueva vez, cuando explicó lo de la reforma del 15 y cuando dijo que volvería, habló al país y le manifestó al país que al apoyar ese modelo de la constitución de él, porque es la de Leonel, pero con la reforma del 15, en lo que tiene que ver con el 124, el modelo de elección y permanencia en el poder a nivel presidencial es de Danilo. Ese es el modelo de Danilo, aunque usted lo comparta o aunque lo compartan otros. Pero esa fue la constitución que él aupó, por no decir la otra palabra, que él aupó y le dijo al país que al aupar y apoyar ese modelo, él estaba consciente que de ganar las elecciones, de ser favorecido en el 16, que gobernaría hasta el 20 y que terminado ese periodo, él no volvería, no podría volver a gobernar más. Él lo dijo, están ahí, yo lo pongo en el programa Tomando el Pulso y está ahí en YouTube. Vamos a ver si podemos, si hay necesidad, esperemos que el jueves no haya necesidad de que veamos eso. Pero lo vamos a ver donde él mismo dice, y dice que lo hizo a conciencia, porque él siente que eso es lo que le convenía a la democracia. Entonces, no es que hable de eso, porque él tiene que explicar que va a respetar su palabra y que va a respetar un juramento ante Dios, como lo hizo. No, es que hay otros temas que tiene que tratar. Es que debe hablarle al pueblo. Es que un presidente debe hablarle a su pueblo. Debe orientar a su pueblo. Yo no sé si como en México, Andrés Manuel López Obrador, no sé. Andrés Manuel le habla todos los días a su pueblo, al pueblo mexicano. Bueno, no vamos a pedirle eso a todos los presidentes del mundo. No, ni a nuestros presidentes latinoamericanos. Los que lo quieran hacer, perfecto. El doctor Balaguer le hablaba a su pueblo cada jueves. Todos los jueves una rueda de prensa exponiéndose sin ningún tipo de arreglo a las preguntas que le hicieran los reporteros. No di que los directores ni nada de eso, no, los reporteros, todos los jueves. Leonel, si no tenía esa rutina, es verdad que no, pero le hablaba al pueblo. Leonel respondía a preguntas. Leonel hacía reuniones con directores de medios. Leonel Fernández se exponía en diferentes ocasiones al rigor de las preguntas de los reporteros. Y cuando habían temas nodales que movían la inquietud de toda la población, Leonel le hacía una locución al pueblo.
Entonces, pensé por el rumor tan fuerte que hubo entre anoche y todo el día de hoy, que estaría aquí diciéndole o refiriéndole algo de lo que dijo el presidente, o el presidente hablando en este momento, o que iba a hablar a las 8 de la noche. Esperemos que lo haga lo más pronto posible. Él dijo casi, casi. Casi, casi. Esperemos que el casi, casi sea casi ya. Vamos a la pausa y entonces sí venimos a hablar de las declaraciones de Reinaldo Pared Pérez. Vamos a hablarle algo sobre la reforma, el intento de reforma, y vamos a hablar algo sobre unas candidaturas a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Permanezcan por favor con nosotros ahí y les prometo que le daré detalles sobre los temas que acabo de apuntarles. Espérenme, por favor. Señores, el doctor Reinaldo Pared Pérez le ha explicado en unas declaraciones al país que inició un proceso de mediación con el presidente de la República, Danilo Medina, y con el presidente del PLD, el presidente Leonel Fernández. Él señaló la intención de que se inicie un proceso de diálogo que lleve a resolver los diferendos que hay en el Partido de la Liberación Dominicana. Y uno se pone a pensar un poquito. Te voy a aclarar algo, porque hay que aclararlo. Pero previo, a mí me gusta pensar. Me gusta pensar cuando suceden cosas, cuando hay acontecimientos trascendentes. Como político me ha tocado vivir situaciones complicadas en mi país, situaciones muy complicadas en mi país. A los 14 años, ya yo era un dirigente clubista, un jovencito comprometido ya con el objetivo, el ideal de construir una sociedad justa. Pero justa ¿en qué niveles? Justa en los niveles de que las precariedades que vivía mi familia, mis padres, mis hermanitos, y que así como la vivíamos nosotros, una gran parte del pueblo también, que esas precariedades de no tener los libros para estudiar y que había que ir a bibliotecas o buscarlos prestados o ir a la casa de los amigos, compañeros de estudios que tenían los libros. Las precariedades de no tener nuestros padres los recursos para a mí y a mis hermanos poder comprar los zapatos que se requerían para ir a la escuela. Todas las precariedades que da la pobreza. Eso estaba ahí. Y uno lo vivió. Y ya a los 14 años estábamos comprometidos con la lucha social.
y con la lucha cultural por preservar los valores culturales de la República Dominicana. Eso hacíamos los jóvenes organizados en el Club César Nicolás Penson, que fundara mi hermano Jorge Jiménez, con mi compadre José Misael Valdés, para ese tiempo, un joven, al igual que mi hermano Jorge, Leo Silverio y otros jóvenes. Fundaron ese club y militábamos ahí. Era una lucha ya. Por eso entonces, desde muy muchacho, hemos vivido acontecimientos importantes en términos sociales, en términos políticos en la República Dominicana. Y Chachá, mi padre, Baudilio Jiménez, nos enseñó a pensar y nos planteaba que había que pensar. Y pareciera fácil, pero es una de las acciones o de los ejercicios que no le gusta mucho a la gente. Entonces, sobre todo esto, sobre todas estas cosas, pensar. Y al pensar, uno dice, ¿qué es lo que le está pasando por la cabeza a gente que uno conoció jóvenes, a personas que uno conoció en las lides partidarias organizados en el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Qué le ha pasado? Que ha habido como una especie de mutación. ¿Por qué apartarse de los sueños que todos acariciábamos, de la sociedad que queríamos construir, de esa sociedad justa a la que me refiero, y que concebíamos una sociedad justa? ¿Cómo la concebíamos? Una sociedad en la que niños no tuvieran que vivir lo que nosotros vivimos, esas precariedades. Esa era la sociedad que concebíamos. Una sociedad en que la comida no faltara en ningún hogar dominicano. Una utopía, como usted quiera, pero es ley divina, por Dios. Todos los hombres, todas las mujeres nacen iguales bajo los ojos de Dios. Entonces, puede ser utópico querer construir una sociedad donde nadie pase hambre. Pero hay que soñarla y hay que luchar para que así sea. Claro que hay que luchar para que así sea y no desmayar nunca. Y eso le correspondía al Partido de la Liberación Dominicana también. Y el PLD ha hecho mucho. Pero también se ha desviado el camino. Se ha desviado el camino de la prédica que se tenía. Entonces, debo comentarles. La reunión que se produjo entre el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, y el presidente Leonel Fernández, fue una reunión que, si bien es cierto, una iniciativa de Reinaldo buscando el entendimiento entre los dos principales líderes, de esa reunión no salió, y lo ha aclarado el presidente Fernández, no salió ni acuerdo ni propuesta,
ni Reinaldo llevó una propuesta de Danilo Medina, ni Leonel en esa conversación mandó una propuesta a el presidente Medina. No es verdad que se hayan iniciado conversaciones entre Leonel y Danilo. Si bien queremos que eso se dé, para que vaya en la dirección que debe ir, porque no es a negociar la Constitución, nada que ver. Cuando se dice que el comité político debe decidir una línea legislativa e imponérsela a los legisladores PLDistas como un todo, y que quien no la acate está desobedeciendo los estatutos del PLD, poniéndose en rebeldía, y que se podía actuar disciplinariamente contra los legisladores que no acaten una línea del comité político, debo decirles que esa línea, en lo que tiene que ver con la Constitución, ya está definida. Que el comité político no se tiene que reunir para definir una línea, porque en el 2015 se pactó la reforma a la Constitución, se pactó lo que iba a acontecer en el 16, pero se pactó lo que debió y debe acontecer en el 2020. Y por eso es que no se lleva al comité político, porque el comité político resolutó sobre eso. Pero peor aún, el comité político no puede deshacer el acuerdo al que se llegó y que suscribieron, que firmaron los 35 miembros en ese momento, porque eran 35, ahora son 34, por la ausencia fatal de Juan de los Santos. El comité político ya ni siquiera puede deshacer ese acuerdo, porque ese acuerdo fue llevado a la plenaria del Congreso, convertida en Asamblea General de Delegados, que refrendó esos acuerdos. La que se reunió recientemente, que se reunió en plenaria convocada de manera extraordinaria como Congreso, una plenaria del Congreso, del PLD, y no se sometió a ese punto. Entonces no se puede llevar ahí. Entonces no está en discusión ni en negociación lo de la Constitución, para nada. Y Leonel Fernández ha hecho saber eso a todo el país, de manera pública, en reuniones, donde quiera. Entonces, los legisladores que están defendiendo el respeto a la Constitución, esos legisladores están dentro de la línea aprobada, nada más y nada menos que por toda la dirigencia nacional del PLD, reunida el 30 de agosto del 2015 en la plenaria, que además escogió a Danilo Medina como candidato para las elecciones del 16. Entonces, el presidente Fernández, todo lo que se vaya a hablar, todo lo que se vaya a acordar, es sobre la base del respeto a la Constitución. Ahora bien, que el presidente sugirió una comisión para ver las cosas, que se constituyeran 2 comisiones de parte y parte. Muy bien, perfecto, eso fue una sugerencia. Pero cuando el presidente Fernández dice no ha habido ninguna propuesta ni de allá para acá ni de acá para allá, esa es la realidad. La sugerencia de las comisiones, eso es para empezar a ver el propósito que movió a Reinaldo Pared. Eso por un lado. Por el otro lado, la reforma. La reforma, ya se está acabando el programa, pero tengo que decirles, hay intentos todavía por introducir un proyecto de reforma a la Constitución de la República. El presidente Medina debe hablarle al país en términos inmediatos para frenar eso. Eso sería literalmente una locura en la actual circunstancia. Una locura querer darle la espalda a la realidad que se está viviendo. No hay condiciones ni subjetivas ni objetivas para poder introducir un proyecto de reforma. No la hay. Entonces,
Un líder político tiene que saber eso, saber leer el momento que vive y no ir contra él, porque la historia lleva su carro. Dice una canción de Pablo Milanés, y a muchos nos montará, pero por encima pasará de aquel que quiera negarlo. Un líder debe leer eso. Y por último, qué pena esto de los advenedizos e improvisados en la política, procurando ser candidatos del PLD. Dios mediante, el próximo jueves les vamos a hablar de eso. Mientras tanto, pásenla bien y que Dios Padre esté con ustedes, hoy y siempre. Buenas noches.